Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse una vez más a una clase más de la Fundación. Estamos ya por culminar casi este curso de los 13 principios de fe de Maimónides. Nos encontramos ya en la recta final, estamos por concluir el principio número 12, que es el principio sobre el Mashiach y las leyes de Mashiach. La clase pasada ya dimos una breve introducción sobre lo que es la era mesiánica y sobre el papel que las naciones deben de jugar o podrían jugar en el tema del Mesías. Sin embargo, ahorita vamos a profundizar un poco más con respecto a las clases, con respecto a este principio para poder ahondar más en el tema y esclarecer algunos puntos que son hasta cierto punto importantes para el no monoteísta, porque ha jugado un papel importante en otras doctrinas este punto del Mesías y que ahora lo vamos a traer a cuenta. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a leer el libro del Per el Hillel, que vamos a estar basando la clase básicamente en este libro, que es el libro del Per el Hillel. Y también vamos a abordar, si no es en esta clase, tal vez en la próxima, el libro de El verdadero Mesías. Es un libro que yo les he compartido en otras ocasiones para complementar este curso, porque es importante o es fundamental en la metodología o en la bibliografía, mejor dicho, de este estudio. Lo debemos de tener en el grupo, porque lo he compartido en varias ocasiones. Y en este caso, si no lo tienen, lo voy a volver a compartir en este momento para que lo podamos tener y que lo tengamos ahí a la mano por si necesitamos algo en este momento. Lo estoy mandando al grupo de WhatsApp, en donde regularmente ahí tenemos nuestras comunicaciones, para que lo podamos tener ahí a la mano y que lo leamos juntos el día de hoy o si no la siguiente clase. El principio número 12 que habla sobre el Mashiach, que habla sobre la era mesiánica. Es un principio que de manera inicial puede generar cierta especulación o expectativa para el no judío, porque aquella persona que va saliendo o que estuvo transitando su vida o gran parte de su vida en otras doctrinas, comprendió el tema del Mesías como algo que era medular en la doctrina, ¿no? En otras religiones, el tema del Mesías, el conocido Cristo, es eje central para la religión cristiana y católica. Juega un papel fundamental como intercesor e intermediario de la persona como intercesor, como aquel que absuelve los pecados del individuo, y como intermediario porque se coloca entre él y la comunicación con el Creador o con Dios. Incluso en el cristianismo se le da la categoría de Dios o hijo de Dios, ¿no? Hay muchas discusiones entre muchas líneas de cristianismo en donde hay gente que hace una distinción muy clara entre Jesús y Cristo, y hay otras líneas del cristianismo en que consideran a Jesús Cristo como el mismo, así como en el catolicismo. En otras doctrinas se acostumbra a leer el Nuevo Testamento, que es básicamente la herencia de conocimiento de este personaje que detalla la vida y el peregrinar de él y sus discípulos y el movimiento que generó en aquel entonces, y después los milagros que hizo después de su muerte y su resurrección. Y toda la filosofía, toda la doctrina que se desprende de este personaje y que funge como la estructura piramidal del cristianismo romano, que vino a poner orden el imperio, a la doctrina, o que vino no a poner orden, sino más bien que vino a fungir como la doctrina general del imperio romano, y que hasta nuestros días se ha mantenido en esta
misma línea y que se ha transmitido de generación en generación, y que países como en México, bueno, pues el catolicismo se ha convertido en una religión preponderante en la población mexicana. Sin embargo, hay gran parte de las personas que también se encuentran en el cristianismo y que consideran al personaje de Cristo como el verdadero redentor del mundo y como aquel que funge un papel importante para la conexión del ser, de la persona entre él y Dios. Teniendo ahorita sea pues el principio del Mashiach. ¿Por qué? Porque es un lugar también el monoteísmo. Este personaje no se puede existir el monoteísmo, y la realidad es que no. A diferencia de otras doctrinas, en el monoteísmo de la Torah, como lo vimos la clase pasada, el tema del Mesías es solamente un principio de 12. Es decir, no es el tema central, no es el pilar de la fe monoteísta, es solamente una pequeña pieza, o no quiere, vamos a quitar la parte de pequeña, es una pieza de otras 12 piezas más que requieren de estar en conjunto para ser el cimiento, el soporte de la fe monoteísta. Desde aquí ya podemos nosotros darnos cuenta que en realidad no es algo medular para el monoteísmo de la Torá ni para el judaísmo el principio del Mashiach. Si bien es un principio de fe, es uno de 13. No es el principio, no es el más importante, es uno de 13. Por lo tanto, esto viene a proponer bastantes preguntas con respecto a este tema, porque evidentemente abre muchas interrogantes para aquellas personas que se van integrando al monoteísmo, al estudio del monoteísmo, y la primera pregunta que sale a cuentas es: ¿por qué Jesús no es el Mesías? ¿Por qué el pueblo judío descartado a Jesús el Mesías? ¿Y cuáles han sido las razones por las que ha llegado a estar Jesús en la categoría de un desertor o un blasfemo en el pueblo judío, y que existe hasta cierto punto desprecio por este personaje dentro del judaísmo? Pero principalmente porque él no fue considerado el Mesías de la Torá. Primero, para poder entender eso, vamos a abrir el libro del Pérez Gelel y vamos a dar una breve explicación sobre lo que es el Mesías y la era mesiánica, para que después, en contraposición, leamos el libro del verdadero Mesías y observemos esta perspectiva judaica acerca de Jesús, ¿de acuerdo? El principio número 12 dice: la época mesiánica. La era mesiánica pertenece a este mundo material. La era mesiánica pertenece a este mundo material. Y como toda cosa de este mundo, es un intermedio para alcanzar un ideal superior. Es decir, el mundo venidero. Tal como se comentó en textos anteriores, en esta misma introducción, en aquel tiempo, dice el texto, la rectitud, integridad y espiritualidad abundarán, y de esta manera se harán meritorios del mundo por venir. Como se escribe en Mishneh Torah, que es de donde se establecen las normas y las leyes de los reyes de Israel y el Mesías, no ambicionaron, dice el texto así, no ambicionaron los sabios y los profetas la era mesiánica, sino para poder disponer de más tiempo para la dedicación a la Torá y su sabiduría, para poder hacerse acreedores de la vida en el mundo venidero, como está descrito en Ilhot Teshuvah, o el libro de las leyes de arrepentimiento, que también cita en su capítulo 9, en su versículo 2, lo siguiente: por este motivo, anheló todo Israel, profetas y sabios, por este motivo, anheló todo Israel, profetas y sabios, la era mesiánica, para que sean liberados del dominio de los reinos o imperios malvados, que no le otorgaban el
él el tiempo ni permiso para dedicarse con tranquilidad al estudio de la Torá y sus preceptos, para aumentar su sabiduría y de esta forma alcanzar un mayor nivel del mundo venidero, pues en aquellos días, es decir, en aquellos días de la era mesiánica, abundará la sabiduría, la inteligencia y la verdad, pues está dicho, se llenará la tierra del conocimiento de Dios y no se entrenarán más para la guerra. Y está dicho también, y les transformará Dios vuestro corazón de piedra, y por ser que el Mesías será un rey de la dinastía de David, estará dotado de mucha sabiduría, más que el rey Shelomó, y será un gran profeta cercano a Moshe, nuestro maestro. Por lo tanto, él, es decir, el rey Mesías, enseñará a todo el pueblo y les indicará el camino de Dios, y todos los pueblos acudirán a escucharlo, como está escrito, mas la recompensa última y el bien póstumo que carece de falencia es la vida en el mundo venidero. Pero la época mesiánica es en este mundo, el cual seguirá su curso natural. Primero, con esta introducción o con este pequeño texto que acabo de leer con respecto al principio número 12 en el libro del Per el Hillel, que es un resumen de los 13 principios de fe, nos explica que la era mesiánica primeramente pertenece a este mundo material. Es decir, que a diferencia de otras doctrinas que creen que el Mesías viene a crear un mundo mágico, casi metafísico, en donde ocurrirán sucesos inimaginables y fenómenos parecidos a milagros, en donde veremos resucitar a personas, resucitar muertos y a convertir el pan en vino y al león jugar con la serpiente y todos estos textos que hemos leído anteriormente y que nos han venido a generar un mundo de ideas bastante confusas con respecto a la era mesiánica. El monoteísmo de la Torá viene a explicar que la era mesiánica pertenece a este mundo material, no es nada de un mundo sobrenatural, no tiene que ver con algo que se encuentre más allá de lo físico, sino que tiene que ver con un orden mundial y principalmente con un sistema de gobierno dirigido primordialmente al pueblo de Israel. Y que el pueblo judío ha anhelado durante años la llegada de esta era mesiánica para poder practicar de manera libre su judaísmo, sin la opresión de gobiernos o imperios que han venido a socavarlo, a aprisionarlo, a esclavizarlo y que durante el paso del tiempo lo habían estado limitando en su práctica de preceptos, en su práctica libre de su judaísmo. Por eso es que hay una serie de profecías que hablan con respecto a este tema, que vienen, que hemos citado hace un momento, que hemos leído hace un momento, que vienen a decirnos que esta era mesiánica es anhelada por el pueblo judío para la práctica completa y unificación del pueblo en un solo lugar, en un solo momento y en un solo espacio. Totalmente distinto a lo que nosotros habíamos aprendido en las otras religiones, en donde creíamos que el Mesías venía a hacer una serie de sortilegios y milagros y señales para poder elevar a las personas y estar listos para el arrebatamiento y decir que no todos se van a ir y tú ya estabas con el pendiente, va a venir el arrebatamiento, ¿qué tal si me quedo? ¿Qué tal si se va mi pareja y yo me quedo? Y verías como un temor constante, ¿no? Nos damos cuenta que en el monoteísmo de la Torah es algo totalmente distinto, no tiene nada que ver con esos conceptos. Sin embargo, vamos a tratar también, a la par de comprender el tema de Jesús, de por qué el pueblo judío no cree que Jesús, no el personaje cristiano que hacía milagros y levantaba muertos y convertía el pan en vino, sino este Jesús histórico que era judío efectivamente,
representó un conflicto y una división para el pueblo en su época, y que el pueblo judío no lo considera ni siquiera cerca de que él haya sido el Mesías. Para eso vamos a abrir el libro de El verdadero Mesías. Este libro que está pensado, está diseñado para como introducción y esclarecimiento a aquellas personas que van saliendo del cristianismo o del catolicismo, y que les brinda una respuesta a estas preguntas. Una respuesta judía a los misioneros que tratan de convertir a los judíos al cristianismo. Escrito por el rabino Ariel Kaplan, el cual nos da una perspectiva amplia y detallada también a la vez de lo que es el Mesías. Y para esto voy a irme al capítulo primero, que dice una guía práctica para tratar el problema del misionismo. Dice, usted no va a ganar nada, no va a ganar corazones para la Torá e intentar convencer a otros de que las afirmaciones del cristianismo son falsas. Invierta su tiempo aprendiendo, enseñando y explicando el significado que conlleva la Torá y sus mitzvot. Esto hace referencia a también en algunas partes del monoteísmo y para ciertos sectores de personas que están estudiando, que dicen o piensan que tienen la obligación de sacar de la ignorancia a personas en otra religión. No hace falta. No tienes que estar convenciendo a nadie para venir a buscar adeptos para el judaísmo, para la Torá, para el monoteísmo. Eso no hace falta. ¿Por qué el judaísmo, el monoteísmo de la Torá no busca hacer proselitismo? En realidad, nunca vas a ver a una persona que estudia la Torá haciendo campañas de misionerismo para ir a convertir escuelas evangélicas o transformar escuelas cristianas al monoteísmo de la Torá. En realidad eso no existe. ¿Por qué? Porque no forma parte de los objetivos de la Torá. En realidad esto viene a ser una actividad improductiva porque no ayuda en nada al individuo en su momento, ya que se encuentra en un momento de comprensión distinta al que uno que ya se encuentra estudiando el monoteísmo se encuentra. Piénselo, usted que está en la sala, ¿cuánto tiempo llevó el transitar por caminos que no eran monoteístas, en los cuales usted estaba totalmente convencido que se encontraba en la verdad, hasta el punto en el que ha llegado ahora? Han sido años, para algunas personas más de 2, 3 años, otras más de 10 años, de haber transitado en este tipo de doctrinas, y que si hace 10 años alguien se hubiera acercado a decirle, estás en un error, estoy casi seguro que usted hubiera dicho, no, el del error es usted, acepte a Cristo en su corazón y sea salvo. Seguramente más de uno dijimos eso en algún momento. Sin embargo, en este momento nos encontramos en otro momento de entendimiento. ¿Por qué? Porque ahora ya comprendemos el mundo de una manera distinta. Y el rabino Ariel Kaplan dice, ¿por qué no somos cristianos? Escuchamos hoy en día sobre el movimiento llamado Judíos por Jesús. Un pequeño número de judíos aparentemente está encontrando atractivas las enseñanzas de los cristianos, del cristianismo. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos todavía rechaza estas enseñanzas de la forma más empática. Por más de 2000 años, los cristianos han intentado persuadir a los judíos, y por el mismo lapso los judíos se han resistido a tales cortejos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no aceptamos a Jesús? En definitiva, porque no somos cristianos. Así dice el rabino Ariel Kaplan. Para entender esto, debemos analizar qué hay en los fundamentos de las creencias cristianas. El cristianismo empezó con un judío. Ese judío se llamaba Jesús. Jesús vivió como un judío en tiempos de muchos de los más grandes sabios talmúdicos. El gran Hillel vivió una generación antes y el gran Rabí Akiva lo hizo una generación después. Sin embargo, las propias fuentes del judaísmo tienen registrado muy poco sobre la vida de Jesús. Todo lo que se puede leer sobre él lo podemos encontrar en los evangelios del Nuevo Testamento. Un libro escrito por y para la primera iglesia cristiana. Este libro, sin embargo, fue escrito principalmente para promover la causa cristiana, y es por tanto imposible separar la historia personal de Jesús del Cristo, diseñado por la teología cristiana temprana. Poco después de la muerte de Jesús, encontramos un notable cambio en las enseñanzas de los seguidores.
El cristianismo, como lo conocemos, empezó durante este periodo con los trabajos de Pablo de Tarso. Pablo, o como fue conocido previamente, Saulo de Tarso o Saúl, era un discípulo del gran talmudista Rabí Gamaliel y empezó su carrera oponiéndose activamente a los primeros cristianos. En un incidente dramático, camino a Damasco, Pablo se convirtió al cristianismo para posteriormente convertirse en uno de sus líderes más aventajados. A pesar de que él nunca había visto en vida a Jesús, afirmó haber dialogado con él en espíritu. Bajo el liderazgo de Pablo, muchas de las doctrinas que caracterizaron al cristianismo fueron proclamadas por primera vez y en su gran mayoría nunca han cambiado sus enseñanzas. Sus enseñanzas están grabadas en sus epístolas que formaron la segunda parte del Nuevo Testamento. Entre las principales enseñanzas de Pablo, ¿qué se encuentra? Bueno, pues que Jesús fue el Mesías o Cristo, aquel anunciado por los profetas de la Biblia y esperado por los judíos. Él es también el Hijo de Dios y como cualquier hijo, esencialmente es lo mismo que su padre. El hombre es malo y pecador. Esta es otra idea de las premisas que tiene el cristianismo, que el hombre es malo y pecador y que toda la humanidad está maldecida debido al pecado de Adán. La Torá no puede salvar al hombre de sus mandamientos, no puede salvar al hombre por sus mandamientos, son demasiado difíciles de guardar. Y la única cosa que puede salvaguardar al hombre de su última condena, o sea, el infierno, es la creencia en el Cristo. Los judíos, las creencias que tiene esta doctrina, es que los judíos fueron originalmente el pueblo escogido de Dios, pero fueron repudiados cuando rehusaron aceptar a su hijo, Jesús, el nombre de Israel. El pueblo escogido de Dios no es más atribuible a los judíos, sino a aquellos que aceptan a Jesús como el Mesías. Solo estos son partícipes del amor de Dios y el resto está condenado al infierno. Otra de las premisas que tiene el cristianismo, que la única ley ahora es Cristo, que ha venido a través del amor a limpiar los pecados del mundo. Uno debe seguir el ejemplo del sacrificio de Cristo y prácticamente esperar a que Dios sea compasivo en correspondencia. No basta con estos principios del cristianismo para ver con estos principios del cristianismo para ver que el judaísmo o el monoteísmo de la Torá no podría aceptarlos. ¿Por qué? Bueno, pues hay que contrastarlos punto por punto con la visión judía. Y aquí me parece que ya varios de ustedes tendrán una visión bastante clara de cómo es que se contraviene cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en el primer punto que habla sobre que Jesús fue el Mesías o el Cristo anunciado por los profetas, Jesús no pudo haber sido el Mesías. ¿Por qué? Porque los profetas predijeron un mundo de paz y amor después de la venida del Mesías. Y esto no ha dado ni aún en nuestros días. Además, cualquier planteamiento de que el Mesías es el Hijo de Dios es totalmente inaceptable, ya que en ningún lugar los profetas dicen que él será nada más que un líder notable y un maestro. Es decir, que el concepto cristiano de que el Mesías tiene que ser el Hijo de Dios y por lo tanto tiene que ser Dios, no es algo que se encuentre plasmado en el monoteísmo de la Torá. En ninguna parte de los profetas se encuentra que el Mesías es Hijo de Dios. Por lo tanto, esto contrapone totalmente la idea del cristianismo que el Mesías es Hijo de Dios y por consiguiente es Dios. El segundo punto es que a pesar de que la Torá efectivamente habla del pecado de Adán, enseña que el hombre puede salvarse por encima de ello. Es decir, que el cristianismo propone que el hombre es malo por naturaleza y que no puede hacer nada a su maldad. Y que la Torá no puede salvar al hombre, pues sus mandamientos son demasiado difíciles de guardar. La Torá, por el contrario, propone y sostiene que el hombre podría no ser capaz de autoperfeccionarse, pero por eso fue que Dios nos entregó la Torá.
Es decir, que nos entregó la instrucción para poder dirigir nuestros pasos de manera apropiada. Es absurdo pensar que Dios entregue una Torá que era imposible o demasiado difícil de poder observar. De ninguna manera el judaísmo enseña que uno puede ser salvado de la condenación simplemente por creer. Y esto es algo fundamental en el monoteísmo de la Torá. Y en este curso, que ya lleva más de un año que hemos participado todos en esta sala, lo hemos venido a explicar. Que no alcanza con creer. Tenemos una obligación de ¿qué? De saber. No, nosotros no venimos aquí a creer en Dios, si nosotros sabemos de Dios, porque no alcanza con tener una salvación solamente por creer. Se tiene que saber y se tiene que conocer. Cualquier convicción verdadera en Dios debe de ser guiada necesariamente por la observación de los mandamientos. Dios debe guiar necesariamente a una persona para que también observe sus mandamientos. No es posible ni concebible entender en el monoteísmo de la Torá que solamente por el hecho de creer una persona va a ser salva. Por eso es una falacia el decir que yo ya recibí a Dios en mi corazón y que por lo tanto ya soy salvo en ellos. Eso no quiere decir absolutamente nada. Es de lo más ridículo y absurdo creer que por decir que yo creo en Dios ya soy salvo de mis malas transgresiones. En este curso hemos comprendido que requiere de trabajo, de perfección, de corrección, de esfuerzo, de compromiso, commitment, compromiso con uno mismo para poder superar todas aquellas adversidades, inclinaciones y defectos de conducta que el individuo tiene. No alcanza únicamente por creer. El tercer punto que habla sobre que los judíos fueron originalmente el pueblo escogido de Dios, pero que ahora ya son repudiados por no haber aceptado a su hijo, es imposible imaginar que Dios eventualmente rechace al pueblo judío, porque en muchos pasajes de la Torá claramente establece que su pacto con Israel es para siempre. Es un pacto eterno. No es un pacto temporal, es un pacto eterno. De hecho, uno de los principios de la Torá, que es el de la unicidad de Hashem, nos enseña que la Torá, Hashem y el pueblo de Israel son uno mismo. En el libro de Kabbalah para las Naciones, en el capítulo 2, que habla sobre justamente la unicidad de Dios, nos enseña lo siguiente. Hashem, la Torá e Israel. En el Zohar, el texto clásico cabalístico, el libro místico del pueblo judío, y en otras fuentes judías, encontramos que existen tres manifestaciones de la divinidad de Dios consideradas esencialmente una, que es Hashem, la Torá e Israel, es decir, el pueblo judío. Como ya hemos explicado, dice el texto con anterioridad, no hay nada en especial que distinga al número 3 de cualquier otro número, porque las complejas manifestaciones del Todopoderoso se expresan a través de todas las creaciones, de todas sus múltiples manifestaciones. Después de la contracción inicial de su luz infinita, Hashem, el uno absoluto, puede y de hecho aparece ante la conciencia finita en cualquier número de manifestaciones que lo desee. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe tampoco un número divino, que digamos, el número 3 es un número divino. Para aquellos que creen en la numerología y que creen que el número divino, el 7, representa algo divino, o el 3 es algo divino, no. La divinidad no posa únicamente en un solo lado, sino que es un conjunto, todo lo creado es una expresión de la divinidad de Dios. Por lo tanto, el estado del ser de una persona completamente consciente de la divinidad es conocer de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. La mente original de estos tres, o la concepción original de esto, de comprender esto, de que Hashem, la Torá e Israel son uno, parte de que los tres han sido creados para sí mismos. La conciencia monoteísta comenzó con Abraham y se transformó en la herencia espiritual de todos los judíos,
que se originó en el mundo de la emanación, es decir, en el mundo de la conciencia divina. Y gracias a ella se puede observar a través de la pluralidad de las manifestaciones de la divinidad en el mundo que nos rodea, y se puede comprender que la absoluta pluralidad no es sino el reflejo de esta unicidad en el Creador. Por lo tanto, Israel, la Torá y Hashem son uno. Hashem, la Torá e Israel son uno. La Torá es la sabiduría y el Espíritu del Todopoderoso, de quien está dicho, Él y su sabiduría son uno. Israel es considerado el Hijo del Todopoderoso, del que está dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y como tal, la nación judía representa la esencia del Padre. Dicho esto, es esencial acentuar que ningún judío podría jamás soñar referirse al pueblo de Israel como una entidad en sí misma y rezarle. Es decir, que ni siquiera el mismo pueblo de Israel considera, aun que forme parte de esta unicidad, que a él se le debe de rendir una plegaria o un honor, sino es que al santo bendito sea. Por lo tanto, con esto nosotros tenemos para solventar. Es imposible imaginar que Dios eventualmente rechazara al pueblo judío porque forma parte de esa unicidad de la concepción de Dios. El cuarto punto que dice que hay una única ley ahora que es en Cristo, que ha venido y que es la del amor. En este caso, en muchos pasajes de la Torá se dice que la Torá fue entregada para la eternidad. Es por tanto que es imposible decir que ha sido reemplazada por una nueva ley o testamento. El amor solo no es suficiente. Vuelvo a decir, el amor solo no es suficiente, porque uno debe de saber cómo expresarlo y para ello necesitamos a la Torá como guía. El amor es solo uno de los mandamientos de la Torá y las buenas acciones son necesarias para la expresión de ese mandamiento. Sin embargo, ¿cómo vamos a poder comprender cuáles son las buenas acciones si no podemos comprender y no estudiamos los mandamientos de la Torá? ¿Por qué preferimos estas ideas a aquellas expresadas por Pablo y el cristianismo? Bueno, pues porque por un lado nos damos cuenta y evidenciamos de que Jesús, no hay evidencia, perdón, de que Jesús haya sido realmente el Mesías esperado por Israel. La promesa mesiánica incluye cosas como una paz perfecta y una unidad entre los hombres, amor y verdad, conocimiento universal y felicidad sin tribulaciones, así como el fin de todo mal de la idolatría, como el fin de todo mal, el fin de la idolatría, de las falsas doctrinas, de la falsedad, del odio. Y la realidad es que ninguna de estas condiciones han llegado a nuestros días a causa del cristianismo, sino todo lo contrario. A causa del cristianismo es que encontramos guerras santas, es que encontramos divisiones y conquistas de imperios sobre naciones, sobre pueblos, sobre civilizaciones que en nombre de la cristianización han conquistado y han realizado conquistas y guerras atroces. Por lo tanto, no cumple con esta condición de esta estabilidad y paz en el mundo. A esto, la respuesta cristiana es la simple afirmación de que todas las cosas en realidad han cambiado con la venida de Jesús. Si el cambio no es visible, es porque el hombre es malvado y no ha aceptado verdaderamente a Jesús y sus enseñanzas. O sea que el problema es el mundo, no Jesús. Entonces, el Mesías tendría que volver para probar su victoria. Y por eso el cristianismo aún sigue esperando la segunda venida de Cristo. Sigue esperando a que vuelva Jesús desde los cielos y que baje como redentor para volver a abolir el mal en el mundo. Evidentemente, el monoteísmo de la Torá discorda con el cristianismo, no solo con respecto a creer, sino también con respecto a lo que el hombre debe hacer. El cristianismo tiende a negar que las acciones u obras del hombre sean realmente útiles. La única cosa que puede salvar al hombre es su fe, estando pecaminoso en un estado total de dependencia a Cristo. Es decir, que no puede cambiar sus acciones al individuo, sino que solamente el creer en Dios y ya.
Solamente creer en Cristo y ya. Con eso es lo único que lo puede salvar, porque Él es pecaminoso. El judío, por otro lado, cree que el hombre puede acercarse a Dios al obedecer y guardar sus mandamientos. Es decir, al trabajar en el perfeccionamiento del carácter y al poder perfeccionar sus acciones con base a las instrucciones de la Torá. El cristianismo arranca entonces con una idea, mientras que el judaísmo, parte exactamente por una idea totalmente opuesta. El judaísmo parte con la idea de que el hombre es creado en la imagen de Dios y por tanto no debe ir tan lejos para descubrir lo divino, tanto en sí mismo como en otros. Es decir, que basta con echar una vista hacia adentro para darse cuenta de que tiene un alma moral y un ser espiritual que lo vincula directamente con el Creador para buscar su perfeccionamiento. No así el cristianismo, que considera que la naturaleza del hombre es solamente pecar, es de transgresión, es pecaminosa y que no hay otra acción que le permita corregir su actuar que la completa fe ciega en su Dios. El cristianismo, por otro lado, parte de la idea de que el hombre es pecador y depravado. Deja su voluntad, dejado a su voluntad. El hombre está absolutamente condenado de manera natural. Él está involucrado en lo malo y deberá, por tanto, hacer algo para ser salvado de tanta maldad, que es creer en Jesús, en Cristo. La primera pregunta que un cristiano plantea es: ¿qué has hecho para ser salvado? Para el judío, esta pregunta casi no tiene sentido alguno. Esta no es realmente una pregunta. Esta no es para nada la forma judía de pensar. El judío pregunta: ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo guardar sus mandamientos? El enfoque central del judaísmo yace en la observancia del mandamiento de la Torá, yace en la observancia del mandamiento, del precepto. Vemos al hombre y apreciamos su grandeza porque éste puede obedecer estos mandamientos y puede cumplir con el deseo de Dios. El cristianismo enseña que el hombre es tan malvado que no puede realmente servir a Dios. La Torah es demasiado difícil para el hombre y la única cosa que el hombre puede hacer es creer en Cristo y esperar ser salvo. Sin embargo, en el monoteísmo de la Torah, el judío responde que el mismo hecho de que Dios nos entregara un mandamiento y que nos dijera que lo obedeciéramos, nos instruye que en efecto podemos servir a Dios y que podemos cumplir su voluntad. Es impensable, es increíble que Dios entregara a su pueblo una Torah si esta fuera imposible de guardar. Y a pesar que todos los discípulos de Jesús fueron judíos, no pudieron convencer a sus contemporáneos sobre sus enseñanzas. Los primeros dogmas del cristianismo se presentaban más cercanos al mundo gentil pagano que al judaísmo. Y ahí es cuando no se logra entender con el cristianismo que en realidad están creyendo en un judío que no le hablaba que le intentó hablar a los judíos y no le creyeron. Y que trató de venir a hablarle a los gentiles y los gentiles entendieron lo que quisieron y de ahí se hizo un tepache tremendo y que se creó una doctrina llamada cristianismo. Los primeros dogmas del cristianismo se presentaban más cercanos al mundo gentil pagano que al del judaísmo. Más y más, el cristiano fue rechazado por los judíos y aceptado por los gentiles. Se transformó hasta constituirse en una iglesia gentil y su actitud hacia los judíos se volvió más y más hostil. Es decir, que por este rechazo del monoteísmo del judaísmo hacia la mala enseñanza del cristianismo, se volvió un repudio y un celo y un odio hacia el pueblo judío que derivó en abusos contra el pueblo judío. El cristianismo puede haber cambiado la historia humana, pero nunca pudo ganarse el apoyo de los judíos. El judío se sostuvo con su Torá y caminó por el camino que ella dictaba. En resumen, hubo dos enseñanzas cristianas que el judío jamás podrá aceptar. El cristianismo enseñó que Dios había asumido forma humana en Jesús y que la Torá ya no tenía valor. Y por supuesto que el monoteísmo de la Torá rechaza completamente estos dogmas aún a costa de su propia vida. Nunca se podrá aceptar que Dios tome forma humana, porque va en contra de los principios del monoteísmo.
de estos principios que hemos venido estudiando durante ya más de un año. Va en contra de todo lo que hemos concebido. Y ahora comprendemos por qué. Porque la naturaleza del Creador no permite este tipo de materialización y de corporización. Va en contra de la existencia y de la esencia misma del Creador. Al rechazar el cristianismo, el judaísmo, no perdió de manera alguna algo necesariamente espiritual. Es decir, no había nada en ellos, en todas las enseñanzas de Jesús que hubieran añadido a la letra o a la fortaleza de la Torá. Sino que el cristianismo hizo una mala copia del judaísmo y no contribuyó nada realmente a la vida, al desarrollo espiritual de la persona. El judío sabía que su Torá le preveía una única relación con Dios. Le proveía una única relación con Dios. Todo lo que vio en el cristianismo se presentaba contradiciendo tal relación. Es por esta razón que a lo largo de los siglos el judío ha encontrado imposible aceptar las enseñanzas del cristianismo. Él ha creído perfectamente en la fe de Dios a través del camino mostrado por el monoteísmo de la Torá y no tiene intención de dejarlo en ningún momento. En ningún momento. Con este pequeño capítulo del libro del verdadero Mesías nos damos cuenta de manera general de cómo es que la doctrina del cristianismo se pone en contraposición a las bases teológicas del judaísmo y por lo tanto no encuentra un punto en el cual pueda considerar a Jesús como el verdadero Mesías. No existe tal correlación de este tema. ¿Por qué Maimónides nos dice que la era mesiánica pertenece a este mundo material? Las leyes del arrepentimiento nos hablan de que por este motivo todo Israel anheló y los profetas y los sabios anhelaron la era mesiánica para que fueran liberados del dominio de los reinos, de los imperios malvados, que no le otorgaban a Israel tiempo ni permiso para poder dedicarse con tranquilidad al estudio de la Torá y sus preceptos, para poder aumentar su sabiduría y de esa forma alcanzar un mayor nivel en el mundo venidero. Es por eso que Dios está totalmente concebido de una manera distinta en el pueblo judío. Y las leyes del Mashiach atienden a otros intereses totalmente distintos que los de la doctrina cristiana. El término Mesías proviene de la palabra Mashiach en hebreo, que quiere decir ungido. A diferencia del cristianismo, que el Mesías es considerado como un enviado de Dios o un sinónimo del Hijo de Dios, en el monoteísmo de la Torá, el Mashiach es un ungido. Es decir, que literalmente era ungido, se consagraba hacia los reyes y profetas de Israel, pues se les ungía con un aceite de unción, con el cual Moshe ungió a Josué como líder después de él. Por lo tanto, el concepto de Mashiach no es el mismo que vamos a encontrar en raíces hebreas, o en estos cristianos hebraicos que hablan pseudohebreo y que dicen Ahim, Ahayot, Mi Roe y cosas así. No, no es lo que aquí no encontramos ese tipo de conceptos. No encontramos a ese Mashiach. El Mesías, el Mashiach de la Torah, es un rey, un ungido, porque así se consagraban a los reyes y a los profetas en la época de Moshe. No se le debe asignar, regresando un poco a esto, perdón. La época mesiánica, entonces, es decir, es saber con certeza que vendrá el Mesías y no pensar que se atrasará. Y por más que se demore, lo aguardaremos. El principio número 12 dice que la época mesiánica existirá y que es saber con certeza que vendrá el Mesías y no pensar que se atrasará y por más que se demore, se aguardará.
porque no se le debe asignar un tiempo a su llegada, ni tampoco se deben hacer especulaciones de las escrituras para establecer la fecha de su surgimiento. A diferencia del cristianismo, que hace una suerte de especulaciones en el libro de Apocalipsis, en donde al final de los tiempos, donde se abran los 4 jinetes del Apocalipsis y se toquen las trompetas y vengan las no sé cuántas plagas, va a llegar el Mesías. No se debe de especular. ¿Por qué no se debe de especular? En las distintas épocas han surgido falsas especulaciones acerca de la fecha que surgirá el Mesías. Pero esto, en todos los casos, tuvo un efecto negativo, más que positivo. A pesar de que la intención era buena y que muchas veces era sugerida por algunos rabinos cuya intención era incentivar y estimular al pueblo judío a la práctica, el pueblo judío se desencantaba al ver que no llegaba la época mesiánica, al ver que no llegaba este Mesías. Y literalmente, como lo dijimos, a la larga fue negativo porque fueron perdiendo su convicción en este tema, pues veían que no se cristalizaba la realidad y suponían que era todo mentira. Y no solamente eso, sino lo relacionado con todos los temas, con todo el tema del Mesías, sino que también dejaban de practicar su Torah, profiriendo un daño muy grande al judaísmo. Es por eso que no se debe de hacer especulaciones ni premoniciones acerca de la llegada del Mesías, pues es algo que Dios no nos ha revelado. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una fecha en específico para la llegada del Mesías. Y no debemos de especular sobre cuándo llegará. Esto no quiere decir que no haya sucedido en el pasado. Así como sucedió con Jesús y que cierto sector del judaísmo creyó que era el Mesías, no ha sido el primero y tampoco ha sido el único. Han existido otras especulaciones con respecto a este Mesías que no han resultado ser. Por ejemplo, Rabí Akiva fue uno de los más grandes sabios talmúdicos de la Torá, y él fue uno de los más grandes sabios de la Mishnah, y el escudero de Bar Kokhba, un líder judío que liberó al pueblo de la opresión de un imperio. Él solía decir, es decir, Rabí Akiva, solía decir acerca de Bar Kokhba que él era el Mesías. Y supuso que él, vuelvo a leer, solía decir de Bar Kokhba que él era el Mesías, y supuso él, es decir, Rabí Akiva, como la mayoría de los sabios de aquella época, que en efecto se trataba del rey Mesías, hasta que finalmente fue muerto, es decir, hasta que Bar Kokhba murió. Y por cuanto que murió, se supo que no era el Mesías, mas los sabios no demandaron de él un milagro ni una maravilla. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que han existido especulaciones de reyes mesías porque llegan a cumplir con ciertas características de el Mashiach, ninguna de ellas hace referencia a un milagro. Es decir, que nunca se le ha pedido a un Mesías que levante a los muertos, que convierta el pan en vino, convierta el agua en vino, o que multiplique los panes y los peces. Eso no se encuentra dentro de los requisitos para determinar si eso no es el Mashiach. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender que el Mesías de la Torah no tiene nada que ver con suertes de sortilegios y milagros y conjuros y de convertir cosas en otras ni de levantar a los muertos. Él va a ser un líder y por lo tanto va a ser el que unifique al pueblo judío en la práctica de su Torah. Pero no va a ser aquel que levante a los muertos de 3 días ni que venga a repartir el pan y a multiplicar el vino, no. No se les pedirá ese tipo de pruebas. Existen en el Talmud 2 opiniones acerca de los detonantes que acercarán la llegada del Mashiach. Hay quienes afirman que surgirá cuando la mayoría del pueblo judío se aleje completamente de la Torah y sus preceptos. Y hay otros que sostienen que el Mesías surgirá
en una generación en la que la mayoría de la gente respete la ley de la Torá. Para tal caso, Maimónides se inclina más a favor de esta última opinión, por lo que los sabios sentenciaron: se entontezca el espíritu de los que sacan deducciones de la fecha del Talmud, de la fecha del Mesías. Esto viene en el Talmud babilónico, Tratado de Sanedrín, página 97, folio B. Talmud babilónico, Tratado de Sanedrín, página 97b. La era mesiánica es algo de este mundo. No es algo de especulaciones ni adivinaciones. No es algo de mundos supernaturales ni de mundos utópicos. Incluso Maimónides rechaza enfáticamente la visión ilusoria de la época mesiánica como un mundo completamente distinto, milagroso y todo celestial. A los ojos de este autor, a los ojos de Maimónides, esto es una percepción infantil. En sus palabras, dice: no te imagines que el rey Mesías deberá realizar milagros y maravillas, o crear cosas nuevas en el mundo, o revivir a muertos, o cosas por el estilo, que sostienen los insensatos, perdón. Es decir, que no se trata de un mundo milagroso en el cual todos vamos a vivir con un arcoíris y vamos a vivir con, no sé, hay gente que se imagina que van a llegar My Little Pony y todos van a tener a los Rainbow Brides y vamos a estar viendo a los ositos cariñositos abrazándonos todos felices. No es así. La era mesiánica tiene más bien que ver con un orden mundial. Tiene que ver más bien con un orden que tiene que relacionarse con el pueblo judío. Debe de dirigir al todo el pueblo a una práctica hegemónica y a la ocupación de la tierra de Israel en su completa extinción, en donde el pueblo judío pueda tener un estado toránico completo y en donde se pueda practicar por completo el judaísmo. No hace referencia a cuestiones milagrosas que aprendimos en el cristianismo. Me parece que hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, para que la siguiente clase abordemos las leyes propiamente y las citas de las leyes que deben de seguirse para el era mesiánica. Recapitulando un poco, nos damos cuenta en este momento de cómo realmente el cristianismo y el judaísmo se contraponen por bases teológicas totalmente distintas, y en este aspecto del Mesías principalmente, por cómo el mismo cristianismo concibe la función del Mashiach o del Mesías cristiano versus cómo el judaísmo concibe la función del Mesías o el Mesías de la Torah. Con esto ya tenemos una base más firme para poder entender esta práctica, este principio, e ir profundizando más sobre estas leyes. Sin embargo, dejo los micrófonos abiertos por si alguien tiene alguna pregunta, consulta o comentario. Con mucho gusto las podemos recibir. Adelante. Gracias, muy buena la clase, la verdad. Me estaba haciendo recordar en aquellos tiempos que yo una vez no encontraba yo a alguien y pensé y dije, ay, ¿no será que ya fue el arrebatamiento y se lo llevaron y yo me quedé porque no me estaba portando bien? Y ya, bien, ahora que lo estoy analizando, que ya escucho más, que ya estoy siendo un poquito más, digo, pero ¿cómo uno podía, bueno, yo podía creer semejantes tonterías? Dije yo así, analizando ya, porque miro que realmente el conocimiento es esencial, porque incluso últimamente he estado interactuando con personas que todavía están en el mesianismo y que
y que como que cuestionan a uno, pero a la vez dicen, tengo que orar mucho porque aún no se me ha confirmado nada. Entonces, lo único que vino a mi cabeza fue, es que realmente usted lo que necesita es ponerse a estudiar. Y sobre todo le digo, si usted empiece con la historia, por decirlo así, o sea, que esto no es algo simplemente como un tema como religioso, cosas de eso, sino hay historia, o sea, hay bases creíbles de todos estos acontecimientos y más que nada, por ejemplo, la Torah, miro que pues son reglas, son límites, son bases sólidas para poder llevar una vida, vaya, una vida, como se puede decir, o sea, muy fuera de lo que uno tiene la idea que es la vida, porque uno tiene bien distorsionado qué cosa es la vida, no tiene una idea, o sea, lo que entretiene estas ideas del mesianismo y todo ese rebrujo es que verdaderamente no le dejan a uno prácticamente el ver las responsabilidades que uno tiene. O sea, todo es más que nada, o sea, responsabilidad y uno está ajeno a eso. O sea, ay no digo, está uno al revés, pues como si es decir, caminando volteado así, con las manos abajo y los pies arriba, no sé. Es algo de verdad. Yo miro a veces filosofía judía también, que a veces no sé yo hasta qué punto digo yo, pues Jacob, por ejemplo, que se avienta a tener esas pláticas con personas que están bien arraigadas en eso y que solamente Sí. quieren como ganar y ganar y ganar fuera de si es realmente verídico eso o simplemente vaya, están agarrados de ahí y que así es y así es y así es. Entonces digo yo, wow, o sea, qué tonto, qué desconectado estaba uno, porque esa es una desconexión horrible que me da escalofrío solo de pensar que si yo siguiera allí totalmente desconectada de la realidad y viviendo una vida como un loco que no tiene conciencia. Es todo. Muchas gracias por esta clase. Muy bien, estimada Alma, muchísimas gracias por su aportación, muy importante lo que comenta, sí, porque de verdad uno llega a tal fanatismo que vive la vida como un loco, ¿no? Y que por más que uno te está mostrando las cosas, te niegas, ¿no? Por eso es que al principio decía, no se trata de hacer proselitismo, porque en ese punto, en realidad, a la gente no busca entender. Busca defender y contender, pero nunca comprende, ¿no? Muy bien, estimada Alma, muy bien. Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, no hay más comentarios, con esto estamos terminando la clase de hoy. Ha sido muy edificante el volverlos a ver. Siempre a mí me llena de mucha fuerza y energía el poder participar con ustedes para iniciar la semana que viene. Yo les deseo que de verdad tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique bendiciones, que tengan prosperidad en sus trabajos, en sus negocios y que con ayuda del cielo nos podamos ver la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Shalom, shalom. Shalom, Así shalom. se. Muchas gracias. Gracias.